valoración electrocardiográfica. Bueno, pues primero que todo vamos pues a hablar qué es una arritmia. Entonces, pues una arritmia como tal, pues es un latido del corazón, ya sea rápido, lento o irregular, y pues generalmente se debe a problemas en la generación o conducción de los impulsos eléctricos del corazón. En esto, pues los síntomas varían desde, pues como ya dije, latidos irregulares hasta mareo, fatiga, dificultad para respirar o desmayos. Y pues en algunos casos pueden ser pues arritmias inofensivas y en otras pues ya más graves. Eh, Como relevancia clínica, pues estas varían, depende de su tipo y gravedad. Como ya dije, pues pueden ser inofensivas y también pues pueden llegar a ser asintomáticas hasta poner en riesgo la vida. Eh, Su importancia radica en que, pues, una arritmia puede ser un signo de un problema cardíaco subyacente, el cual, pues, también, como dije, puede causar síntomas como desmayo, dolor en el pecho, y de allí puede derivar complicaciones graves como es el ictus, insuficiencia cardíaca o en algunos casos hasta inclusive la muerte. Entonces, pues, si presenta una persona uno de estos síntomas, pues es crucial realizarse una evaluación médica para determinar el riesgo y el manejo adecuado. Eh, Siguiente, siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que unas causas principales, pues las cuales aquí se ven implicadas por lo que son enfermedades coronarias, las cuales pueden ser lo que es isquemia e infarto. También pues actividades electrolíticas como lo es la hipopotasemia y la hipocalcemia, entre otras. Cardiopatías y valvulopatías, trastornos de la conducción, los cuales pueden ser bloqueos o vías accesorias, fármacos como antirrítmicos, digoxina, entre otros, y alteraciones hormonales como lo puede ser el hipotiroidismo. También pues, se pueden presentar por factores predisponentes como lo es la edad avanzada, hipertensión arterial, diabetes mellitus, consumo de alcohol, cafeína, tabaco, drogas, estrés a falta de sueño y antecedentes familiares de arritmia o muerte súbita. Siguiente. Pues ahora tenemos unos ritmos sinusales que pues son anormales. El primero que tenemos pues es la taquicardia. Como tal la taquicardia pues se debe o significa que es una frecuencia cardíaca rápida y pues habitual que se toma pues cuando es mayor a 100 latidos por minuto. Pues tiene unas causas principales, el cual eh, es el aumento de la temperatura corporal, deshidratación, anemia, pues por pérdida de sangre, estimulación simpática y enfermedades tóxicas del corazón. Eh, Generalmente, pues la frecuencia cardíaca aumenta 18 latidos por minuto por cada grado Celsius que se aumente de temperatura corporal. Y pues, o sea, también muchos factores pues pueden hacer que el sistema nervioso simpático excite el corazón, como se señala pues aquí. Eh, en el electro que se está presentando, pues se presenta una taquicardia porque pues si observamos y hallamos la frecuencia cardíaca, se puede observar que en este electro pues su frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto. Siguiente.
Siguiente. Em, bueno, ahora tenemos lo que es la bradicardia, que pues es lo contrario como tal de taquicardia, que pues es una baja frecuencia cardíaca y pues esta es cuando se presentan menos de 60 latidos por minuto. En este electro, pues puedes pasar la diapositiva. Ya. En este electro, como, no, en la anterior. En este electro, como tal, pues se presenta una frecuencia cardíaca de 57 latidos por minuto, el cual pues está presentando una bradicardia. Em, Generalmente, pues en las personas que son atletas o que pues realizan ejercicios que manden pues bastante rendimiento, pues van a tener bradicardia, ya que pues el corazón de un atleta eh, bien entrenado pues a menudo pues con mucha fuerza permite bombear pues un gran volumen sistólico en cada latido, incluso durante periodos de reposo. Cuando un atleta se encuentra, digamos, en periodo de reposo, pues las cantidades de sangre que se bombean hacia el árbol arterial en cada latido pues inician reflejos circulatorios de retroalimentación y pues otros efectos que pueden inducir a bradicardia. Y pues también tenemos lo que es la estimulación vagal, esa pues también puede causar bradicardia, el cual puede ser cuando cualquier reflejo circulatorio estimula los nervios vagos, el cual pues produce una liberación de acetilcolina en las determinaciones vagales del corazón y pues esta como tal pues da un efecto parasimpático, el cual pues nos va a producir una bradicardia. Siguiente. Y tenemos lo que es una arritmia sinusal. Aquí pues como tal es una irregular. En muchos casos puede ser normal, pero pues en otras sí se ve pues en algunas complicaciones. La arritmia sinusal pues eh, es como tal un, que es como tal un ciclo cíclico o una variación cíclica, el cual pues también va alineada con la respiración, el cual pues muchas veces aquí, bueno, aquí como se observa en este electro que está acá, pues varía la respiración. Entonces, pues digamos una persona pues sana o los jóvenes la mayoría de las veces pues al realizar pues la aspiración y la exhalación pues va a variar. Y pues como dice ahí, pues unas causas son enfermedades circulatorias, el cuales pues nos alteran las señales simpáticas y parasimpáticas al nódulo sinusal y como lo dije anteriormente, pues también una variación cíclica. Bueno, entonces, pues como ya sabemos, el corazón va a latir gracias a un sistema eléctrico que se va a estar pues perfectamente coordinado. Ese impulso se va a originar en el nódulo sinusal, que después se va a propagar hacia las aurículas para posteriormente llegar al nódulo auriculoventricular y pues así alcanzar a los ventrículos. Entonces, vamos a ver que cuando ese impulso encuentra ciertas dificultades para poder transmitirse, aparece lo que conocemos como un bloqueo cardíaco. Ese va a ser una interrupción o un retraso en la conducción eléctrica, que va a ser ya sea desde el nódulo sinusal hacia las aurículas o desde las aurículas hacia los ventrículos. Siguiente, por. Bueno, entonces vemos el primer bloqueo, que es un bloqueo sinoauricular. Aquí ese bloqueo va a ocurrir en el impulso del nódulo sinusal antes de que éste entre al músculo auricular, por lo que en el electrocardiograma vamos a observar que hay una interrupción súbita de las ondas F. Entonces, como vemos en la imagen, vemos que está
onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, hasta que de un momento a otro no encontramos onda P y sigue el complejo QRS. Las causas de ESI van a ser isquemias miocárdicas, inflamaciones e infecciones del corazón y efectos secundarios medicamentosos. Sí. Bueno, otro tipo de bloqueos son los bloqueos auriculoventriculares. Esos tienen diversas causas. Entonces tenemos isquemias del nódulo AV o de las firas que van a retrasar o van a bloquear la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. Encontramos compresión del haz auriculoventricular por tejido cicatricial, inflamación del nódulo, degeneración del sistema de conducción y efectos medicamentosos como lo son los digitálicos y los antagonistas beta-adrenérgicos. Entonces, como hablábamos hoy con el profesor, esos bloqueos se van a clasificar en 3 grados. Sí, positiva, positiva. Bueno, entonces empecemos con el bloqueo de primer grado. Este en realidad no es un bloqueo, sino que en realidad es como un retraso en la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. Entonces, en el electrocardiograma vamos a observar un intervalo PR que va a ser prolongado, que normalmente pues debe durar, ya sabemos que entre 0.12 a 0.20 segundos. Entonces, si nos ponemos a observar el electro, vemos que entre el inicio de la onda P al inicio de la onda R va aproximadamente 8 cuadritos. Si eso lo multiplicamos por 0.04 segundos, nos da 0.32 segundos y vemos que el intervalo está muchísimo superior a lo que era normalmente. Sigue, por Bueno, tenemos el de segundo grado. Este va a tener como que dos subclasificaciones. Tenemos el MOVIS tipo 1 y el MOVIS 2. En el MOVIS 1, este va a consistir en una prolongación progresiva del intervalo PR, hasta que de un momento a otro perdemos un latido ventricular. Es decir, que con cada latido el intervalo PR va a ir prolongándose en tiempo. Y luego vamos a observar una pérdida del complejo QRS. Entonces, como vemos en la imagen, también vemos onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS y una onda P que no conduce. En el de abajo, pues, están las rayitas que muestran como que más fácilmente cómo este va aumentando en tiempo. Entonces, empezamos con una onda P, un intervalo PR chiquitico, luego va aumentando, hasta que en un momento vemos que la onda P no conduce a un complejo QRS. Sigue. Bueno, después tenemos el MOVIS 2. Aquí el intervalo PR pues, se va a mantener constante en cada latido, hasta que de una manera súbita vemos que la onda P no va a conducir y que se va a perder en compresión. Lo mismo, vemos la imagen, entonces observamos que el intervalo PR se encuentra igual en todos los latidos, hasta que de un momento a otro vemos que la onda P no está seguida, no, después de la onda P no vemos un complejo QRS. Esto está provocado más que todo por anomalías en el sistema de Purkinje y pues como hablábamos hoy, los tratamientos es la implantación de marcapasos. Bueno, y por último tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Aquí no hay ninguna manera en la que el impulso pase desde las aurículas hacia los ventrículos. Entonces vemos que los ventrículos deben de establecer espontáneamente su propia señal y es por eso que las ondas P se van a disociar completamente de los complejos QRS. Entonces, en el electro vamos a observar que no hay ningún latido intermitente, es decir, no hay una onda P seguida de un complejo QRS. En cambio, vamos a observar que las ondas P se van a encontrar regulares, al igual que los complejos QRS. La diferencia es que aquí estos van a estar totalmente independientes, van a tener ritmos totalmente independientes. Entonces, podemos ver onda P, complejo QRS, onda P, onda P, onda P, y hasta ahora el complejo QRS. Y aquí pasa algo que considero yo que es como una complicación, que es el síndrome de Stokes-Adams. Esto nos dice que cuando se interrumpe la conducción de este auriculoventricular, los ventrículos pues deben de generar su propia señal, como ocurre en el bloqueo de tercer grado. Lo que pasa aquí es que para que estos ventrículos puedan generar su propia señal, deben de pasar un tiempo de aproximadamente entre 5 a 30 segundos después del bloqueo. La complicación aquí, o el problema es que pues como nuestro cerebro no tiene reservas de glucosa, no tiene reservas de oxígeno, es necesita una perfusión sanguínea 24/7 y a lo mucho él puede llegar a durar o puede permanecer activo entre unos 4 a unos 7 segundos sin un aporte sanguíneo. Pero entonces, como hablábamos anteriormente, como los ventrículos pueden llegar a demorar hasta unos 30 segundos en poder generar su propia señal,
pues se van a provocar lo que son aquellos 5, pues aquellos desvanecimientos periódicos, aquellos desmayos recurrentes. Sí, Ese es el cuadro que yo les mencionaba esta mañana de la característica con la que llega el paciente a urgencias, diciéndole que sí, está señor. con un cuadro clínico que él está quieto y está bien, pero intenta moverse y pierde conciencia, porque no logra Sí, señor. compensar. Ese es el síndrome Stock-Adams. Y es por eso que se debe implantar el marcapasos. Exactamente. Así que, por favor. Y ya por último, el libro nos hablaba acerca del bloqueo intraventricular incompleto. Es un bloqueo en la conducción de los impulsos en el sistema ventricular periférico de Purkinje, y por eso en el electro vamos a observar que va a haber una alternancia de voltaje. Entonces vemos un complejo QRS de alto voltaje, seguido uno de menor voltaje, de alto voltaje y de menor voltaje. Y pues las causas van a ser muy parecidas a las anteriores. Vamos a tener, va a ser por isquemias, por una miocarditis o por toxicidad digitálica. Siguiente. Bueno, continuamos hablando sobre las extrasístoles. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te puedo oír. Listo. Las extrasístoles son aquellas contracciones que suceden antes del momento normal. También tienen otros nombres como latido prematuro, contracción prematura o latido ectópico. Y pues sus causas son causas de zonas locales de isquemia, pequeñas placas calcificadas, irritación tóxica, ya sea por infecciones, fármacos, nicotina o cafeína. En cuanto a las extrasístoles, encontramos la extrasístole auricular, que esta se presenta cuando la onda P se produce demasiado temprano. Entonces, a diferencia de los bloqueos, aquí vamos a encontrar un intervalo PR que está acortado, el cual va a tener un tiempo menor a 0,20 segundos. Entonces, como podemos ver en la imagen, vamos a encontrar lo que es el intervalo PR. Ese intervalo PR va a tener 4 mini cuadrados. Esos 4 mini cuadrados los vamos a multiplicar por 0,04 y nos va a dar 0,16. Lo normal es que esté a 0,20 segundos. Entonces, como está en 0,16, está menor, nos da indicios de que es una extrasístole auricular. Esta extrasístole auricular se da porque la señal no se está generando en el nódulo sinusal, sino que se está generando en un lugar más cercano al nódulo auriculoventricular. Por eso es que llega mucho más rápido y por eso el intervalo PR está acortado. Al ser muy rápido, los ventrículos no se llenan normalmente o al menos del todo, por lo que el volumen sistólico o bien disminuye o incluso puede ser ausente en esta extrasístole, generando un déficit del número de pulsos radiales en comparación al número real del corazón. Y pues esto normalmente se conoce como déficit del pulso. Siguiente. En cuanto a las extrasístoles del nódulo auriculoventricular, lo que ocurre acá es que no hay una onda P en el registro electrocardiográfico, porque está superpuesto al complejo QRS, debido a que el impulso viaja retrógradamente hacia las aurículas al mismo tiempo que hacia los ventrículos. Entonces, en pocas palabras, lo que logramos ver en la imagen es que la onda P aparece después del complejo QRS porque está superpuesto y pues ese motivo incluso, por ese motivo pues incluso podemos ver que no se nota por el voltaje que tiene el complejo QRS, pues como que la tapa. Siguiente. En cuanto a las extrasístoles ventriculares, están alteradas con contracciones normales, tienen diversos patrones, pero el patrón más importante es el de bigeminismo. Sus causas pueden ser el consumo excesivo de café, de tabaco, la falta de sueño, la irritabilidad emocional. Y sus efectos en el electrocardiograma son los siguientes. Entonces, tenemos dos complejos, como podemos ver en la imagen, tenemos dos complejos QS muy cercanos en comparación a los demás. Esto es el patrón de bigeminismo. Lo que debemos reconocer en este patrón, por ejemplo, es que un complejo QRS tiene más voltaje y está más prolongado
como lo podemos ver. Entonces, mientras el complejo QRS1 que vemos ahí tiene 1, 2, 3 mini cuadrados, el complejo 2 va a tener 1, 2, 3, 4, 5 mini cuadrados. Entonces, no es solamente que esté aumentado el voltaje, sino también que está muy prolongado en el tiempo. Esto debido a que hay una conducción lenta de los ventrículos en lugar de hacerlo a través del sistema de Purkinje. Y tiene un voltaje elevado debido a que el impulso no pasa a través de ambos ventrículos simultáneamente o casi simultáneamente, y esto lo que hace es que me va a generar que no se puedan neutralizar entre sí. Además de esto, la onda T tiene una polaridad del potencial eléctrico exactamente opuesta a la del complejo QRS. Esto quiere decir que si este complejo QRS que vemos acá es positivo, la onda T tiene una polaridad inversa, es decir, que la onda T va a ser negativa. La onda T, la que vemos en la parte del circulito, entonces esa pues va a ser negativa. Siguiente. En cuanto al síndrome QT largo, aquí hay un retraso en la repolarización del músculo ventricular, lo que aumenta la susceptibilidad de arritmia, que se conoce como torsades de Points, el cual sigue un latido prematuro, después una pausa y otro latido con un intervalo QT largo, que es justamente el patrón que vemos acá. La pausa, la pospausa y el intervalo QT prolongado. Entonces, ¿cómo sabemos que puedes acercar un poco más la imagen, Sara? Ahí, por favor. Eso, gracias. Como podemos ver, ahí lo que hice yo fue, para interpretarlo, hice como trazar unas líneas del aire del complejo QRS. Entonces, de las dos series del complejo, lo que hice fue trazar una línea horizontal, y la otra línea pues fue vertical por la mitad de la horizontal. Entonces, si la onda T estaba hacia la derecha, como está en la imagen, pues es un síndrome de QT largo. Pero si la onda T está hacia la izquierda, pues no hay ningún síndrome de QT largo. Sus causas tenemos hereditarias, como mutaciones de los genes, en los cuales el sodio o potasio, en los genes, en los canales de sodio o potasio, por eso está retrasada la repolarización, y por eso el intervalo QT es largo. Pero pues las más importantes son las adquiridas, como por ejemplo la hipomagnesemia, la hipopotasemia, la hipocalcemia, la sobredosis de quinidina y la eritromicina. Siguiente, por favor. En cuanto a la taquicardia paroxística, esta es producida por vías de retroalimentación con movimientos circulares de reentrada que establecen la autoexcitación repetida local. Ya nuestra compañera pues nos explicó lo que es la taquicardia, ahora vamos a ver lo que es paroxístico. Entonces, paroxístico es algo que comienza súbitamente durante segundos, minutos, horas, y termina de la misma manera. Entonces, es un episodio que comienza de manera súbita y termina de manera súbita. Teniendo estos dos conceptos, simplemente es cuestión de unirlos y podemos saber que es taquicardia paroxística. Entonces, tenemos dentro de esa, pues, encontramos lo que es la taquicardia auricular paroxística o supraventricular paroxística. Esta es aquella que sucede habitualmente en personas jóvenes o personas sanas, siendo especialmente frecuente en mujeres. Entonces, este trazado es un ejemplo de una taquicardia auricular paroxística, ya que estos dos latidos que vemos aquí, que ocurren antes del episodio del paroxismo, tienen una diferencia de 3 cuadrados, es decir, 0,6 segundos, pero de un latido a otro, de manera súbita, comienza la taquicardia paroxística, de tal manera que aquí vemos que entre estas dos ondas R hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mini cuadrados. Entonces pasó de tener 3 cuadrados a tan solamente 7 mini cuadrados de un momento a otro. Entonces pasó de tener una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto a tener una frecuencia cardíaca de 166 latidos por minuto. Y eso pues es una característica de paroxismo. Siguiente. Y por último ya tenemos lo que es la parte de la taquicardia ventricular.
Este es un patrón de serie de extrasístoles ventriculares. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son varias extrasístoles ventriculares que aparecen una después de otra sin latidos normales interpuestos. Y es justamente lo que vemos aquí. Hay 4 extrasístoles ventriculares que aparecen una después de la otra sin latidos normales interpuestos. A esto se le conoce como taquicardia ventricular y este estado es bastante grave porque tiene un alto riesgo de evolución a arritmia cardíaca, a la arritmia cardíaca que más grave, que es la fibrilación ventricular, y pues normalmente esta se trata con fármacos antiarrítmicos, incluso puede llegar a la necesidad de cardioversión, pero una cardioversión eléctrica, que normalmente esto se guarda hasta que la persona esté con una inestabilidad hemodinámica, que esté chocada. Ok, ahora vamos a hablar de fibrilación ventricular. Esta es la arritmia cardíaca más grave que se tiene en conocimiento y tiene una razón bastante particular, y es que si esta no es interrumpida en un plazo de 1 a 3 minutos, es realmente mortal. ¿Por qué? Porque el corazón como tal no es capaz de bombear suficiente sangre para poder sostener al cuerpo, ¿ok? Si su paciente ya lleva sobre 3 minutos con una fibrilación ventricular, empiecen a considerar medidas, digámoslo así, de cuidado y no de cura, porque el tratamiento no va a ser efectivo. ¿Por qué pasa la fibrilación ventricular? Se debe a que los impulsos cardíacos que hay en el corazón se producen de una manera errática en el interior de la masa muscular ventricular, ¿ok? Específicamente esta, luego explicaré la auricular, retroalimentándose a sí mismo. Y luego, dando un caso que es bastante particular, unas están excitadas mientras otras están relajadas y luego cambian de lugares. Las partes que estaban relajadas se excitan y las partes que estaban excitadas se relajan. ¿Qué provoca esto? Que como tal las cavidades ventriculares no aumentan de tamaño ni se contraigan en su totalidad, permaneciendo en una fase denominada indeterminada de contracción parcial. Entonces, pues como tal, el corazón no es capaz de bombear sangre, a eso se refiere. Como tal, perdón, me faltó un pequeño detalle. Esto es un tanto importante recalcar algo en especial, y es que después de 5 a 4 segundos por ausencia de flujo sanguíneo cerebral, se puede producir una muerte irreparable de los tejidos. En parte es por eso que también se considera que de 1 a 3 minutos ya es un punto muerto, podría decirse, porque no hay manera de salvar ni el corazón, ni los tejidos circundantes, ni periféricos. Esta fibrilación se puede dar por múltiples razones, que las voy a explicar más adelante. El fenómeno de reentrada. Como tal, cuando el corazón tiene un impulso cardíaco normal, lo que pasa es que se da el impulso como tal desde el nodo sinusal, pasa por el resto de las ramificaciones y como tal, él se dispersa. Y luego cuando ya todas las fibras, como tal, todas las células ya están excitadas, el impulso muere y ya no se vuelve a dar hasta que haya otro impulso por parte del nodo sinusal. Pero hay circunstancias específicas, aquí las nombradas, que provocan que estos impulsos no se den de la manera correcta y pueden producir movimientos llamados circulares que producen la fibrilación ventricular. Como tal, la imagen lo muestra. Como tal, los impulsos viajan en una sola dirección, impulsan siendo propagado progresivamente, como si fuera un círculo como tal. Va por toda la circunferencia hasta llegar al punto inicial y muere. Eso es lo que pasa en la parte derecha, en la parte de arriba, la vía normal. Puede dar una de estas 3 opciones. La primera siendo que la vía que rodea el círculo es mucho más larga de lo normal. ¿A qué se refiere? A que en estos casos, digámoslo así, este circulito, podríamos decirlo, es bastante grande. Entonces no pasa esto de que empieza aquí y toda esta parte sigue siendo refractaria, sino que una parte
aquí lo muestra en este círculo, en esta donita podríamos decirlo, el impulso ya acá, ya terminó, ya esta zona ya pasó por el periodo refractario y ya puede ser excitada nuevamente. Así que continúa dándose el impulso y sigue constantemente. También puede darse que la longitud de la vía puede permanecer constante, como en este caso, pero la velocidad de conducción disminuye lo suficiente. ¿A qué se refiere esto? A que la velocidad de estos impulsos va bajando y al mismo tiempo, como pues la vía se mantiene del mismo tamaño, esto para cuando el impulso llega al punto inicial, esta zona ya habrá pasado por el punto de refracción, ya habrá terminado y podrá volver a excitarse, continuando con el impulso. O también que se puede acortar el periodo refractario del músculo, o sea, podríamos decirlo de la misma manera, el periodo acaba muy rápido, entonces puede volver a excitarse nuevamente y volver a empezar. Todas estas tienen causas bastante, pues podríamos decirlo, específicas. Cuando la vía es más larga de lo normal, puede ser, por ejemplo, los corazones dilatados. En cuanto a la disminución de la velocidad, puede darse cuando hay bloqueos del sistema de Purkinje o isquemia del músculo o elevaciones de las concentraciones sanguíneas de potasio, incluso factores externos. En cuanto al acortamiento del periodo refractario, puede darse como respuesta a fármacos como puede ser adrenalina o después de estimulaciones eléctricas repetidas. Y se van repitiendo los impulsos eléctricos. Luego está el mecanismo de reacción en cadena de la fibrilación. Esta es como tal esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Como tal, como tal, Ayton utiliza un punto específico que es un ejemplo sobre cómo pasa la fibrilación producida por una corriente alterna de 60 Hz. ¿Qué es lo que ocurre? En el primer ciclo se produce una despolarización normal que se propaga por todas las direcciones del músculo refractario y acaba como tal, el estado está en 0.25 segundos. ¿Qué ocurre? Que unas porciones del músculo del corazón acaban el periodo y pueden volver a ser excitadas, ¿ok? Entonces, el impulso que sigue manteniéndose va a buscar estas zonas que pueden ser excitadas y las va como tal a estimular, provocando que estén en un periodo refractario. Y a medida que el resto de partes del corazón vaya saliendo del estado refractario, estas van a ser estimuladas, ¿ok? Entonces, mientras unas zonas del corazón están siendo estimuladas, otras están en periodo refractario. Y a medida que van terminando el periodo refractario, vuelven a ser estimuladas una y otra vez. El impulso no muere. Y van en distintas direcciones. ¿Por qué? Porque como tal, cuando el impulso, digámoslo así, encuentra un punto de bloqueo, no, digamos, encuentra una zona del corazón que está en periodo refractario, él no muere el impulso, simplemente se divide y va buscando otras zonas para poder excitar. Como tal, como ya había mencionado, esto se predispone al movimiento circular y la velocidad de conducción disminuye, dando un mayor intervalo de tiempo para que los impulsos viajen alrededor del corazón. Entonces, entre más tiempo tienen, más, digámoslo así, tienen un espacio más grande para poder como tal viajar y siguen trabajando. También que se produce un acortamiento del periodo refractario, así que se da la reentrada. Como ya lo mencioné, está la edición de los impulsos y las reacciones en cadena. Aquí se demuestra en esta imagen que vemos aquí, que es bastante, digámoslo así, diciente. Mientras unas partes están ya excitadas, el resto de impulsos, las divisiones de los impulsos va buscando las partes que no lo están aún para poder excitarlas. Esto ya está, perdón. Y el electrocardiograma de la fibrilación ventricular. Como tal, en los electrocardiogramas se pueden como tal registrar voltajes desde 0.5 milivoltios, que es cuando empieza la fibrilación ventricular, cuando apenas está iniciando, y a medida que va avanzando, a medida que va
disminuyéndolo así el impulso, van a empezar a darse estos muy pequeños voltajes que son de 0.2 a 0.3 milivoltios. Es bastante normal en este tipo de casos, aunque se han podido registrar casos de 0.1 milivoltios. Como tal, estos impulsos son bastante erráticos y ya lo van a ver, porque primero al inicio de la fibrilación, las grandes masas de músculo como tal se empiezan a contraer de manera normal. Pero cuando desaparecen esas contracciones gruesas porque los impulsos no, porque unas partes están en periodo refractario y otras no, entonces empieza a darse un patrón de ondas irregulares, como vimos en clase. ¿Qué pasa en estos casos? Los electrocardiogramas van a verse así. No vas a encontrar una ritmicidad o una línea recta si uno haga bien la calibración. Como tal, el corazón está recibiendo tantas ondas de distintas maneras y no vas a poder encontrar ninguna onda específica. Solamente va a verse así. Algunas veces podrán ser ondas más gruesas, otras veces podrán ser ondas más acortadas y van a cambiar bastante. No hay una onda Q, no hay complejos QRST ni onda P, solamente están los impulsos que pueden llegar a registrar el corazón desde las distintas partes de las derivadas. Como tal, para este tipo de casos, la mejor opción que se tiene es la desfibrilación ventricular inmediata, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Como tal, como lo vimos en semestres pasados, se da una descarga de corriente eléctrica de alto voltaje que se hace pasar por los ventrículos durante una fracción de segundo, es mínima. Estas cargas son muy altas, así que tienen que ser por periodos muy cortos. Por medio de los electrodos se da una carga de 1000 milivoltios en ondas bifásicas durante milésimas de segundo. Y pues como tal en estos casos, pues los pacientes normalmente son propensos a volver a tener una fibrilación ventricular. Así que, ¿qué se hace? Se les coloca un desfibrilador cardioversor implacable que se encargará de dar estas pequeñas descargas en caso de que detecte una fibrilación ventricular para que pueda actuar lo más rápido posible y que no grave. Porque, pues, como ya lo hemos mencionado, es un periodo de gracia muy corto. En un minuto pasa en nada, así que un minuto puede ser la significancia entre la muerte de tejidos de órganos, de músculos, de zonas del cerebro, así que es importante actuar rápido y el DSI es una de las mejores opciones que hay. También se puede hacer RCP o reanimación cardiopulmonar con ayuda obviamente de la desfibrilación y para poder volver a hacer que el corazón empiece a tener como tal un bombeo que sea constante, que sea rítmico para que pueda volver a empezar y no tener que seguir trabajando con impulsos que no, como tal, no le van a servir de nada. Continuamos con la fibrilación auricular. Esta la vimos en clase y es bastante interesante. Como tal, esta puede ser causada por dilataciones auriculares, por lesiones valvulares que impiden el vaciamiento o también puede ser por insuficiencia ventricular. ¿Qué pasa aquí? Como tal, las aurículas se deterioran y no funciona correctamente su bombeo durante la fibrilación auricular y dejan de ser útiles como tal como bombas de cebado para los ventrículos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la sangre fluye de manera pasiva, no entra la suficiente sangre a los ventrículos, solamente entra un 20 o un 30%, tal vez menos. Aunque su mortalidad no es tan alta, sigue siendo bastante dolorosa, bastante difícil de manejar. Y porque no solamente, digámoslo así, no hay una respuesta correcta porque pues no hay suficiente oxígeno, sino también que la sangre se estanca y se pueden formar coágulos. Así que puede darse también, por ejemplo, una trombosis que ya es más difícil de manejar. En el electrocardiograma como tal, lo que uno va a ver son numerosas ondas pequeñas de despolarización que van en todas direcciones, que son bastante débiles. Uno no va a encontrar ondas que sean muy, muy fuertes, que sean muy, digámoslo así, determinantes.
tiene muchas polaridades opuestas que normalmente se neutralizan un poco porque pues unas partes están funcionando, otras no. Uno no va a encontrar las ondas P porque el nodo sinusal no está trabajando correctamente, y los complejos QRST uno los va a encontrar relativamente normales, una Q pequeña, o digamos así casi inexistente, una R grande, una S mediana y una T normal. El detalle es que pues no habrá ondas P y podrá darse este pequeño patrón que como tal, los complejos están bastante cerca, R y R están muy cerca. Eso es lo que uno va a encontrar en fibrilaciones auriculares. Funciona, digamos así, de la misma manera que la fibrilación ventricular, pero no es tan potente porque pues es en la aurícula, que es la que recibe la sangre. En cambio, el ventrículo pues, tiene que bombearla. Así que pues hay un efecto un tanto más fuerte. La irregularidad del ritmo ventricular durante la fibrilación. Cuando hay un estado de fibrilación, los impulsos llegan desde el músculo auricular hasta el nódulo AB. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el nódulo AB no permite el paso de un segundo impulso durante aproximadamente 0.35 segundos después de que ya se dio uno. Entonces debe pasar este periodo de tiempo para una contracción ventricular y la siguiente para poder dar otro impulso. ¿Qué pasa? Luego de este periodo se produce un intervalo adicional que puede variar desde 0 a 0.6 segundos antes de que los impulsos irregulares de la fibrilación auricular lleguen al nódulo auriculoventricular o al nódulo AB. Entonces, el intervalo que se da entre las dos contracciones ventriculares sucesivas varía desde un 0.35 hasta un 0.95 segundos, generando un latido cardíaco bastante irregular. Como tal, estas irregularidades, como ya lo habíamos mencionado, se muestran por un espacio variable de los latidos cardíacos acá en el ECG, en estos espacios que se ven aquí. Y es uno de los hallazgos clínicos, o sea, esto ayuda a determinar también estos espacios tan grandes. Después de un patrón de estos dos juntos, puede haber un espacio más, y esto también es otra señal de la fibrilación ventricular. Como tal, lo que pasa aquí es que el ventrículo es excitado a una frecuencia cardíaca rápida, habitualmente entre los 125 y los 150 latidos por minuto. Sigue siendo bastante alto. Estos casos también se utiliza electrochoque, lo que se llama cardioversión sincronizada, que es similar a la desfibrilación, con una pequeña diferencia, que se programa una única descarga eléctrica que se activa solamente durante el complejo PS. Como tal, empieza el QRS, se activa, se da el impulso y vuelve a empezar de manera normal, o al menos ese es digamos así, la meta de estos electrochoques. Luego tenemos el aleteo auricular. Como tal, esta enfermedad es producida por un movimiento circular en las aurículas y es un tanto distinto a lo que es la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque la señal eléctrica viaja como una única onda grande, únicamente en una dirección, y luego otra vez alrededor de la masa del músculo auricular. Y pues eso es todo, no digámoslo así, se divide, no tiene un cambio bastante grande, simplemente es esa onda. Como tal, el aleteo genera una frecuencia de contracción rápida de las aurículas, más o menos 200 y 350 latidos por minuto. No es poca cosa, es más o menos el doble de la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia ventricular. Entonces, mientras el ventrículo está dando una única contracción, la aurícula está dando dos, provocando que no se esté dando correctamente el bombeo y no se reciba la suficiente sangre tampoco. Recibe poca y después intenta expulsarla, pero no funciona de la misma manera. Podríamos decir que mientras el ventrículo que está en la parte de abajo está recibiendo la sangre de la primera apertura de la aurícula, de la primera contracción de la aurícula, esta se detiene, el ventrículo deja de recibir sangre y cuando la otra empieza, intenta sacar la sangre mientras sigue recibiendo. ¿Ok? Ese es el pequeño problema, y es que no puede contener toda la sangre que recibe en tan poco tiempo. Un lado de las aurículas como tal se está contrayendo mientras el otro se está relajando. Siguiente.
Entonces, las señales como tal llegan al nódulo auriculoventricular demasiado rápido para que todas ellas se puedan conducir hacia los ventrículos. Y así, porque los periodos como tal refractarios del nódulo auriculoventricular y de las AV son demasiado prolongados para permitir el paso de más de una señal auricular. Así que hay más o menos 2 o 3 latidos de aurículas por cada un latido de ventrículos, como ya lo había explicado. Como tal, en estos ECG, lo que uno encuentra principalmente es que las ondas P se repiten bastante y son bastante intensas. Uno encuentra acá relativamente normal y complejo QRS y uno ve acá unas ondas P y vuelve a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 ondas P y vuelve a empezar. No tiene una ritmicidad y estos impulsos no conducen a una contracción total, simplemente a, podríamos decir, una contracción parcial de la aurícula. Y por último tenemos pues la más conocida, la parada cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una interrupción de todas las señales del control eléctrico del corazón. En este tipo de casos, cuando hablamos de problemas de conducción, este es el caso principal, puede producirse durante anestesias puede darse por daño en el músculo cardíaco y como tal también puede desarrollar una hipoxia grave debido a pues una respiración inadecuada, puede darse junto con como tal los pulmones, puede darse un daño mucho más grave de lo que aparenta. Uno dice pues se detiene el corazón un instante, no pasa nada, pero como tal el corazón tiene que encargarse de bombear toda la sangre del cuerpo en muy poco tiempo y debe mantenerse en movimiento para poder nutrir todo. ¿Qué más sigue? Miocardiopatía graves. ¿Qué pasa aquí? Que una enfermedad relativamente sencilla, podríamos decirlo, puede producir la muerte. En caso de que el corazón se detenga durante mucho tiempo y el cuerpo no reciba la sangre que requiere, como ya lo hemos visto mil y un veces, partes del cuerpo pueden empezar a deteriorarse porque no reciben el oxígeno, ni los electrolitos, ni los nutrientes que necesitan. Como tal, para las paradas cardíacas, para las personas en un cardíaco, se recomienda dar un marcapasos para poder volver a realizar el impulso desde cero, para reiniciar el corazón y volver a tener una contracción normal. El RCP, como ya lo hemos visto, tiene la mayor tasa de éxito en estos casos para que el corazón se contraiga rápidamente, se distenga y pueda volver a empezar. Recuerdo hace un tiempo que vi un ejemplo que me pareció bastante cómico en una serie de televisión, lo busqué y resulta que es posible que personas mayores de edad que han tenido pues enfermedades cardíacas se les coloca un marcapasos y al envejecer, pues ellos se deterioran y enferman. Se dieron casos en los cuales las personas se deterioraban muchísimo y morían, pero poco después revivían. ¿Por qué? Porque con el marcapasos te daba señales eléctricas que volvían a reiniciar el corazón y la persona, podría decirse así, revivía y volvía a empezar el ciclo y pasaba bastante seguido porque esas personas ya tenían una salud deteriorada, así que volvían a morir, volvían a enfermar, fallecían, volvían a revivir por el marcapasos y continuaban con ese ciclo vicioso hasta que se descubrió que como tal era el marcapasos. Y pues esto es todo sobre estas enfermedades, estas arritmias que tenemos hoy para ustedes. Listo, muchachos. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. La primera, el único manejo que hay para una fibrilación ventricular son las maniobras de reanimación. ¿Por qué? Resulta que dentro de los ritmos de paro, la parada cardíaca no es solo un ritmo. Los ritmos de paro son 4. La taquicardia ventricular sin pulso, porque es que lo que define la parada cardíaca es la ausencia de pulso, es decir, no hay flujo sanguíneo. Por eso la taquicardia ventricular sin pulso es una taquicardia ventricular, pero en la que el corazón no logra contraerse eficientemente y por ende no hay circulación, hay parada. La fibrilación ventricular, evidentemente, ahí no hay movimiento, hay paro. La asistolia, que es una línea hidroeléctrica, eso es una parada cardíaca.
y la actividad eléctrica sin pulso. Es decir, se ve un trazo eléctrico, pero se ve un trazo como raro, extraño, que aunque pareciera ser normal, no lo es y no tiene pulso. La persona no tiene pulso. Entonces, esos son los 4 ritmos de paro, ¿sí? La persona que entra en parada cardíaca solo tiene una salida y es la reanimación. Y la reanimación, la ideal es iniciarla lo antes posible. ¿Para qué? Para de esa manera reducir el tiempo que el cerebro quede en hipoxia y de esa manera tratar de que la persona primero vuelva a la circulación espontánea y segundo, evitar la pérdida de tejido nervioso secundario a la hipoxia. ¿Vale? Esa es la única terapia que hay. La cardioversión eléctrica funciona cuando tenemos, por ejemplo, una taquicardia, pero que no ha llegado a taquicardia sin pulso, es decir, que es una taquicardia con pulso, pero el paciente se está inestabilizando hemodinámicamente. En ese caso, cardioversión eléctrica. Si el paciente está estable hemodinámicamente, cardioversión farmacológica. Lo mismo la fibrilación auricular. Si el paciente está estable hemodinámicamente, cardioversión farmacológica. Si está inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica. Al igual, la taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular, si el paciente está estable hemodinámicamente, cardioversión. Bueno, la primera maniobra serían las maniobras de Valsalva, modificadas, y si no, cardioversión farmacológica, y si no, cardioversión eléctrica. ¿Listo? Y en cambio la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son 4 ritmos de paro. Cuando una persona presenta uno de estos ritmos y no tiene pulso, el paciente entró en parada cardíaca, inmediatamente hay que iniciar maniobras de reanimación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Normalmente ustedes pues van a encontrarse a medida que vayan avanzando en su formación clínica, van a ir viendo cómo cómo ven, cómo son las presentaciones clínicas de cada una de estas arritmias. Normalmente las arritmias que tienen, por ejemplo, como la fibrilación auricular, siempre hay que anticoagularlos para disminuir el riesgo de la formación de trombos, porque pues, los riesgos más grandes de esas arritmias son precisamente los eventos cerebrovasculares isquémicos. Entonces, cada una de esas, cada vez que ustedes vayan viendo una presentación, aprovechen al máximo esos pacientes cuando ustedes estén en clínica para que ustedes conozcan cómo es la sintomatología y logren identificar ese cuadro clínico de los pacientes. ¿Listo, muchachos? Muy buena presentación, excelente. La parte de las arritmias explicadas en el electro estuvo muy chévere. Los mecanismos de reentrada, evidentemente, son esa causa. Lo que les mencionaba era lo que les mencionaba esta mañana sobre el QT, las alteraciones del QT, las alteraciones hidroelectrolíticas que van a generar alteraciones en el flujo eléctrico en las células miocárdicas y por ende hay mayor riesgo de arritmias. Y esto, en general, la mayoría de las arritmias que las compañeras explicaron las van a ver ustedes muy frecuentemente. Las paradas cardíacas las van a ver, las taquicardias supraventriculares, la fibrilación auricular, las taquicardias ventriculares, van a ser muy, muy frecuentes, ¿listo? Y dígame, Saray. Profesor, tenía una pequeñísima duda, porque ¿Cuál? viendo como tal la fibrilación ventricular, sí, la ventricular, que es la que uno en el electrocardiograma ve que no es rítmico, no tiene como tal los complejos bien definidos, uno realmente llega a ver ese tipo de electrocardiograma, Claro que uno sí. lo ve, digamos así, después de que pasa el paciente, pero uno lo ve mientras el paciente está con vida, digámoslo así, si uno está en la sala, uno puede determinar, el paciente está en fibrilación, toca atenderlo de inmediato, o si uno tiene digámoslo así, el desfibrilador, en los kits que uno debe tener como tal en las instituciones o en los establecimientos para poder atender a un paciente en caso de que tenga un paro cardiorrespiratorio. Pero, digámoslo así, si un paciente llega a urgencias, lo primero que uno piensa es quizá un paro cardíaco por, digámoslo así, la forma Pasa, de pasa algo presentación o cómo lo importante. encuentra uno. Y les cuento algo. Sí. Nunca van a ver un paciente con fibrilación ventricular consciente. ¿Sí? Nunca. Porque al haber fibrilación ventricular hay pérdida de flujo sanguíneo. Por eso les decía, la fibrilación auricular, el único manejo es la reanimación. No hay manejo crónico para la fibrilación ventricular.
Lo que hay es prevención secundaria para un paciente que hizo fibrilación, hizo parada, se reanimó exitosamente, se le implanta un cardiodesfibrilador para que si presenta futuros episodios, tan pronto va a iniciar la fibrilación, el cardiodesfibrilador lo detecta y de una vez descarga, genera una descarga interna y el paciente la siente. El paciente dice, uy, siento como que, muy más de un paciente le dice usted, siento que voy a hacer como una arritmia y cuando, ¡pum!, ellos mismos dicen, no, ya, ellos sienten cuando el cardiodesfibrilador descarga y evita la arritmia, ¿sí? Entonces, nunca van a ver un electro de una fibrilación ventricular porque usted cuando le llega el paciente inconsciente y usted le pone los electrodos, lo primero que hay que hacer es iniciar las maniobras de reanimación. Entonces, usted lo va a ver es en el trazado del monitor. Usted va a ver el monitor y va a ver el trazo eléctrico. Más usted no va a tener tiempo de ponerse a tomarle un electro de 12 derivadas a un paciente que está en fibrilación ventricular, porque usted lo está reanimando. No se puede tomar electrocardiograma. A veces, de pronto, cuando el paciente ya lleva 20 minutos y no sale de taquicardia, de fibrilación ventricular, se dice, bueno, ya 20 minutos, ¿cuánto tiempo, cuánto cerebro se ha perdido? Ya mucho tiempo de reanimación. Entonces, muchas veces ya dicen, ya no reanimen más, ¿sí? Que hay unos parámetros que ustedes van a ver cuando vean procedimientos básicos, lo que va a ser de pronto las maniobras de reanimación o cuando hagan sus cursos de reanimación, van a ver que si tienen capnografía, que si no hay un volumen de CO2 eliminado, eso es una indicación de una mala perfusión, entonces que a pesar de que se estén haciendo las maniobras, ya es una indicación de suspender las maniobras porque ya ha pasado mucho tiempo y no logra salir. La mayoría de las veces ustedes van a ver que en las clínicas la mayoría de colegas llevan las reanimaciones a 20 minutos, media hora, a veces 40 minutos en algunos casos. Y si se dispone de pronto de un equipo externo que haga compresiones, a veces se pueden extender un poquito más porque estos equipos duran y hacen mejores compresiones. A veces cuando dispone de un dispositivo de ECMO, el ECMO entra a sustituir la función cardíaca mientras se logra restablecer ese ritmo cardíaco, entonces solo en esos casos se prolongan. Mientras tanto, si no se cuenta con nada de eso, una reanimación en promedio está durando entre 20 y máximo 30, 40 minutos, ¿sí? Porque ya se considera que en más tiempo hay mucho cerebro dañado, mucho tejido nervioso dañado, entonces ya no es compatible con calidad de vida ni con, digamos, con dignidad una persona que quede con secuelas tan severas después de una reanimación. Entonces, por eso es que ya entra como la ética y ya ahí suspende las maniobras después de 20, 30 minutos de reanimación. Obviamente, cada tiempo dentro de un contexto, ¿sí? Entonces, por eso es que normalmente usted no va a ver un electro de 12 derivadas en fibrilación ventricular, porque ese paciente está en paro y se está reanimando. A no ser que el paciente ya hay 25 minutos, ya no vamos a reanimar más. ¿Por qué? Porque el paciente persiste en fibrilación y dice, bueno, ya no vamos a reanimar más, tomen un electro como para que quede el recuerdo o el electro, el trazado ahí del último ritmo que tuvo antes de suspender y van a tener de pronto un electro de derivadas con fibrilación ventricular, pero ya en un caso así muy curioso, de pronto con fines académicos que lo tomen. Pero normalmente el paciente no va a tener usted el tiempo para tomar un electro en un paciente con una fibrilación ventricular. ¿Listo? ¿Resuelta tu duda? Ok. Sí, gracias, profesor. ¿A usted por casualidad le pasó algo así? ¿De qué? ¿Cuál de las situaciones? Un paciente que llegara a urgencias, porque normalmente llegan es ahí, no creo que den dentro del hospital, no creo que se dé tanto tampoco, que llega un paciente inconsciente, lo primero que se hace son maniobras de reanimación y eventualmente se dio cuenta de que era fibrilación por los electrocardiogramas que se realizan. Lo primero que se hace cuando el paciente está inconsciente es tocar el pulso. Eso es lo primero, tocar el pulso. Si no hay pulso, está en paro y se hace maniobras de reanimación. No espera uno. Entonces uno lo primero que hace es empezar las compresiones. Mientras que usted está haciendo compresiones, otra persona está conectando los electrodos para ver el ritmo. Pero lo primero que hace usted es restablecer el flujo. ¿Cómo lo hace usted? Comprimiendo el corazón para poder generar un movimiento del sistema circulatorio. Paciente usted le dice, no, es que acaba de entrar en paro ahorita, pero cuando el paciente llega y usted sabe que ese paciente probablemente entró en paro hace media hora, pues ya no tiene sentido iniciar maniobras. Igual uno, cuando llega el paciente, como uno no sabe cuánto tiempo lleva en paro, casi siempre uno hace maniobras, ¿sí? O a veces cuando ya usted le dice, no, es que es un paciente que traemos porque hace una hora le dieron un impacto de bala y lo recogió la ambulancia,
porque pareció que todavía tenía, pero no sabemos, y lo traen y tiene un impacto de bala en la cabeza, y usted dice, y llega y usted dice no tiene pulso, y lo recogió de pronto en una ambulancia normalmente el paramédico se va a dar cuenta que no tiene pulso y pues, no lo va a recoger. Pero a veces cuando le llegan personas que los trae un tercero, un particular, en un carro cualquiera, y lo traen y usted toca el pulso, no, pero es que ya no viene con pulso, ¿usted desde dónde lo trae? No, es que es un accidente de tránsito, allí como a hora y media, y cuando lo trajo estaba consciente, no, el paciente estaba inconsciente desde que lo recogí. Entonces usted ya probablemente sabe que viene de una hora, hora y media de camino. Es más, muchas veces a usted le llega el paciente y ya tiene fenómenos, ciertos fenómenos cadavéricos que usted ya toca y el paciente está frío. Entonces dice, no tiene sentido. Ahí es donde dice, no, llegó sin signos vitales. Y muchas veces ni siquiera le hacen maniobras. Pero cuando usted sabe que de pronto la probabilidad de que haya entrado en paro sea muy frecuente, es decir, hubo un accidente de tránsito allí a unas cuadras y lo trajimos de una vez, dice, no, este paciente por mucho tendrá unos pocos minutos y usted hace maniobras de reanimación. ¿Sí? Y aunque no creas, muchas veces es más frecuente ver esos paros así, el paciente que entra en paro, a veces ni siquiera en urgencia, sino estando en hospitalización. Y es el paciente que se empieza a agravar, a poner malito, y la enfermera va y lo llama, doctor, es que el paciente de la cama tal está como respirando mal, está como taquicárdico, se le está bajando la tensión, no sé qué, y va usted entrando a la habitación y lo tienen monitorizado y ¡pum! Hizo taquicardia ventricular y no tiene pulso, el paciente está ahí, de un momento pierde conciencia. Es más común presenciar los paros a veces en hospitalización ni que en urgencias. Obviamente, el que llega politraumatizado y todo, usted lo ve en urgencias, pero ese paciente típico que estaba previamente, por decirlo así, en unas condiciones mejores y de un momento a otro deteriora, es muy frecuente verlos en hospitalización. Y pues Ok, normalmente gracias. se entra en paro, se inician las maniobras de reanimación y pues todo, obviamente, cuando ustedes pasen por procedimientos y hagan su curso de ACLS, BLS, van a ver en qué consisten esas maniobras de reanimación, que son las compresiones torácicas, la adrenalina en el caso de generar un efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo, el soporte vasopresor si no necesita y la ventilación con la máscara y la bolsa de insuflación y darle ventilaciones positivas para tratar de oxigenar al paciente mientras están haciendo las maniobras y luego la intubación orotraqueal, que serían las maniobras a seguir en caso de una parada cardíaca. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta?